Ya, las notas de las pruebas están, me las mandó Juan. A Juan le puedo corregir estas pruebas. Me las mandó recién hace media hora, así que no, yo se las voy a publicar después de que termine la clase. Quiero darle un vistazo rápido, digamos, una estadística, y a ver que esté todo en orden, y las publico a lo que termine la clase de hoy. Esa sería la prueba 1. Tengo pendiente todavía la corrección de una tarea, creo. Sí, eso la vamos a tener ya a la brevedad posible. Estábamos bien apurados con el tema de la prueba. Y hay una tarea pendiente cuya pauta yo todavía no se la entrego al ayudante, así que difícilmente puede corregir. Así que yo tengo que preparar esa pauta y entregarla, pero como les digo, tenemos prioridad 1 en el tema de las pruebas de este curso y en la prueba de acero, que también la tengo que entregar esta semana. ¿Qué más? Estábamos viendo el tema de las columnas, ¿cierto? Vimos ya cómo hacer un diseño de flexión axial en columnas, ¿cierto? Diagrama de interacción, vimos cómo se hacía esto a mano, en un problema 2D, vimos cómo se hacía con software, en un problema 3D, en SAP 2000 usando el Section Designer. Vimos también para la prueba de la próxima semana, esto hasta hoy, sí. ¿Quién me puede recordar la fecha de la prueba de la próxima semana? ¿Es el fin de semana o es la semana? 17 de junio. A ver. ¿Y el 17 de junio qué día cae? Profe, ¿Cómo? cae día jueves. El jueves. Sí, entró hoy día. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver hoy día? Bueno, ya sabemos el diagrama de interacción, ¿cierto? Sabemos, vamos a ver hoy día cómo hacer el diseño de la armadura transversal en columna. Nosotros ya sabemos cómo se diseña la armadura longitudinal, eso ustedes ya lo aprendieron relativamente bien. Vamos a ver cómo se diseña la armadura transversal de columna, estribos en este caso. Entonces, eso va a ser la clase de hoy, y yo creo que con eso ya estaríamos más o menos en condiciones de poder tener una prueba, digamos, ya. Tenemos bastante material. Tenemos columnas, tenemos, ¿qué más? Ya no me acuerdo qué más, ya no me acuerdo curvatura, creo que ya lo pregunté. Ya no me acuerdo. Bueno, entra todo lo que no entró en la prueba 1 hasta hoy día. Ahí les voy a mandar un temario. Entonces, vamos a ver el tema de diseño de columna. La clase pasada, recuerden que la semana pasada hubo una ayudantía extendida. Ese video, bueno, yo se lo voy a pedir a Juan o a Cristóbal según la sección. Les voy a pedir que lo suban, si es que no lo han subido todavía. Pero ese video no lo tengo en mis manos, lo tienen los ayudantes, porque ellos fueron los que organizaron esa actividad. Entonces, vamos a ver el tema de diseño de columna. Yo ya no sé qué número de clase estoy, así que estoy medio perdido con eso. Voy a colocar acá nomás, decir 471, y vamos a poner la fecha de hoy día. 7 de junio del 21, ¿cierto? ¿Qué clase es esta? Bueno, déjenme mirar, igual le voy a poner acá, estamos en el año 2021, sección Santiago, vendría siendo la clase 10. Claro, porque a las que hacen los ayudantes les coloco discussion. Sería lecture 10. Lecture 10. Ya. Entonces, vamos a empezar a ver cómo se diseñan los estribos. Los estribos en columnas, ¿ya? Entonces, los estribos en columnas tienen principalmente dos funciones. Vamos a colocarle en general transverse reinforcement in columns. Ya, le pondría ahí en más general, más que estribo, le pongo refuerzos transversales columna. ¿Por qué? Porque dependiendo si ustedes tienen, ¿cierto? Tienen algunas que son columnas rectangulares o de secciones de este tipo, ¿cierto? Donde van a tener hoops, ¿cierto? Que son estribos, y van a tener cross ties,
que son las trabas, y en las columnas circulares, ¿cierto? Tenemos la alternativa de poner hoops, ¿cierto? Que no es tan común, de hecho, porque en las columnas circulares uno prefiere el uso de spirals, ¿cierto? Que son estas armaduras suncho. Los sunchos son en inglés spirals. Y también tenemos cross ties, ¿cierto? Que son las trabas. Entonces, esas son las alternativas que hay. Y todo este universo de refuerzos transversales en columna tiene dos funciones. Cuando nosotros hablamos de viga, los estribos en viga tienen una sola función, que es corte. Principalmente una función. En columna, la armadura transversal, más que estribo, armadura transversal en general, tiene dos funciones. Una es proveer resistencia al corte, shear strength, y la segunda es confinement, que es lo que yo les comenté algunas clases atrás, cuando las columnas son sometidas a carga de compresión, ¿cierto? Lo primero que se pierde es el acero recubrimiento, y después lo único que queda conteniendo el núcleo de la columna, evitando que el núcleo se desmorone y evitando que las barras longitudinales pandeen, es el refuerzo transversal. Y eso le llaman confinamiento. Entonces, hay algunos requerimientos que son, digamos, para zonas no sísmicas, ya hay algunos requerimientos que son aún más estrictos para zonas sísmicas. Cuando hablamos de los requerimientos, vamos a hablar un poquito de hecho, ni siquiera debería haber esta cuestión del no sísmico, pero en fin, cuando ustedes están en zonas no sísmicas, que es un non-seismic area requirement. Este es un requerimiento de armaduras de confinamiento para columnas en zonas no sísmicas. En zonas sísmicas el requerimiento es más alto. Pero si ustedes están en un área no sísmica, igual este es como el mínimo minimorum, lo mínimo que le pueden meter en un área no sísmica cuando están en tienen una columna circular. Si ustedes tienen una columna circular column, esto es confinement steel. La armadura de confinamiento de una columna circular ya es una fórmula. Y esto es lo mínimo mínimo. De hecho, las regiones sísmicas tienen un requerimiento más alto, pero en las dos sísmicas, la fórmula es 0,45 A sub G partido por A sub CH menos 1 F' C partido por FI. ¿Ya? Esa es la fórmula. Y esa fórmula lo que representa es la cantidad de acero volumétrica de confinamiento. Eso es Rho sub S. Esta formulita que está acá, que me parece mucho, que estaba en algún ejercicio que le mandé al ayudante que hiciera, y yo le dije que mostrara nomás el problema independiente, que aún no había visto esto. Pero les comento que ese Rho sub S que está ahí se llama volumetric steel, volumetric confinement steel ratio. Es la cantidad esto es para columnas circulares, ojo, es la cantidad de acero volumétrica. ¿Y cómo se lee esta cuestión? La cantidad de acero volumétrica, que es Rho sub S, es una expresión que es bastante simple, que dice que Rho sub S es igual a 4 veces el área del hoop, 4 veces a su H dividido por DC por S. Esa es la expresión, que viene de la definición de cantidad de acero volumétrica. Entonces, por ejemplo,
Si ustedes tienen vamos a poner un ejemplo cómo se calcula esto. El diámetro del core, ¿ya? Cuando uno tiene una columna de sección circular, ya no es cierto, tenemos la columna aquí, de sección circular, ¿cierto? Y tenemos el estribo, que lo voy a dibujar acá un poco con una línea más gruesa para que se entienda. Por ahí me quedo, cuenta como que todavía no cacho bien la lógica de cómo coloca el anillo. Bueno, ahí está. Quedó medio descentrado, pero fin. Entonces, el D sub C es el diámetro del core, el diámetro del núcleo, ¿ya? D sub C es el core diameter, ¿ya? Entonces, ese core diameter acá vendría siendo desde afuera de la armadura transversal a afuera de la armadura transversal. Eso es D sub C. El S sería el hoops o spirals, si están usando sunchos, spacing, ¿ya? Y el H es area o el área del hoop o del spiral, si están usando espirales. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen vamos a colocarle un ejemplo que si nosotros tenemos un estribo o un suncho, lo mismo, Fi 10 a 20 centímetros, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la cuantía? Y tenemos en una columna, por ejemplo, la columna circular column de diámetro, por ejemplo, 40 centímetros, ¿ya? Entonces, ¿cómo usted calcula la cuantía cero volumétrica? La cuantía cero volumétrica en ese caso, ρ sub S sería, que le están proveyendo ahí, sería 4 veces el A sub H, que es el área de la barra que están usando en el hoop, que en este caso en Fi 10, o sea, sería pi por 10 al cuadrado partido por 4. Ese es el área de una barra del 10. Dividido por el diámetro del core, ¿ah? Ese D sub C es el diámetro del core, no el diámetro de la columna. Y el núcleo es el diámetro de la columna, que serían 400, vamos a ser consistentes, porque ya medí el área en milímetros cuadrados arriba, entonces abajo el diámetro también lo meto en milímetros, sería 400, menos 2 veces el recubrimiento, que yo lo considero normalmente 20 milímetros. O sea, 400 menos 2 veces el recubrimiento es el diámetro del core, ¿cierto? Y multiplicado por el espaciamiento, que en este caso son 200 milímetros, ¿cierto? Esa es la forma en la cual se calcula la cantidad volumétrica que está provista, digamos, en el problema. Entonces acá yo voy a, como estos números son inventados nomás, voy a colocar aquí, voy a calcular 4 por pi por 10 al cuadrado dividido por 4, ¿cierto? Y todo eso dividido por 380, no, 400 menos 40, 360, multiplicado por 200, que es el espaciamiento, y me queda que esto es 0,004. 0,004. ¿Ya? Ahí estaríamos, así se calcula, digamos, lo que ustedes tienen. Esto sería la provided steel ratio. Esta es la cuantía que ustedes están entregando, si es que tengo esta solución que está acá. Ahora, ¿cuál es la requerida? La requerida tiene que irse la fórmula de arriba, ¿cierto? Siempre lo que están entregando tiene que ser mayor a lo requerido. La requerida, ¿cierto? Se calcula con 0,45, ¿cierto? ¿Qué es lo que requiero yo en este caso? Vamos a asumir un F'C, por ejemplo, de 25 megapascales y un FI de 420 megapascales. Va a ser un problema típico. Entonces, required sería 0,45 multiplicado por el área bruta, A sub G. A sub G es el área bruta de la columna,
¿cierto? A sub G, column, gross area, y el A sub CH es el column core area. Entonces, esto es 0,45 multiplicado por A sub G, que es el área bruta de la columna, que en este caso es una columna de 400 milímetros, sería pi por 400 al cuadrado partido por 4, ese es el área de la columna, dividido por el área del core. Entonces, para el área del core, ustedes tienen que descontar el recubrimiento, ¿cierto? Ya pi por el diámetro menos 2 veces el recubrimiento al cuadrado partido por 4. Ese es el área del core. A sub CH. Menos 1 multiplicado por el F'(C) partido por el FI. Eso es lo que requiere una columna, es lo mínimo que deberían meterle por confinamiento a una columna de 40 centímetros con estas propiedades mecánicas. Entonces, yo me voy acá a la fórmula, coloco 0,45 multiplicado por... Aquí los pi se van, ¿cierto? Y los 4 también se van. Entonces, si yo miro esta cuestión, acá se me dan esos pi, se me dan esos 4. Entonces me queda 400 al cuadrado dividido por la parte de abajo, que son 360 al cuadrado, menos 1 multiplicado por 25 y dividido por 420. Me queda 0,006. 0,006. Entonces, es claro, ustedes si miran lo que yo entregué en este ejemplo ahí nomás, y lo que necesito. Entonces, it is clear that escribo phi 10 a 20 is less than the minimum required for any circular column for confinement. O sea, nunca van a poder ocupar un extremo phi a 20 en una columna de 40 centímetros, básicamente porque con F'(C) 25 y FI otra. Entonces, phi a 20, perdón, is less than the minimum required for this, no por any. For this, required for this column, for confinement. O sea, con una 40 centímetros, F'(C) 25, FI 420, no le puedo poner esta C, básicamente porque es menos que el mínimo que requiero por confinamiento. Entonces lo que tendría que hacer acá es asegurarme que tengo al menos tengo que asegurarme de tener esto. Please, you should have this. Después vamos a ver que en realidad el requerimiento en zona sísmica incluso es mayor que este 0,45, ¿no? Es un requerimiento mayor, pero esta es la fórmula base. La base de todo es esta que está aquí. Este es el mínimo, 0,45 a sub G partido por CH menos 1 F partido por F. Eso es lo mínimo que uno puede obtener. Entonces, cuando nosotros hablamos de espirales, los espirales, que son estos ochos, tienen que tener desplazamientos mínimos y máximos. Entonces, yo el número que tengo acá, for spirals, tengo que el espaciamiento tiene que estar entre 1 pulgada y 3 pulgadas. Eso es lo que uno entrega. 1 pulgada son 25 milímetros y 3 pulgadas son 75 milímetros. ¿Ya? Ese es el rango de por si ustedes quieren ocupar switches espirales. En columnas rectangulares, también tenemos algunos requerimientos esto ni siquiera estoy entrando en el diseño
en el diseño a corte y toda la cuestión. Estoy solamente listando lo mínimo, así lo mínimo. Y columnas rectangulares, hay algunos requerimientos también de código que andan en estos numeritos que les voy a dar ahora. Profe, ¿puede poner un poco la parte anterior? Ahí. En columnas rectangulares también hay unos requerimientos que también son válidos para zonas no sísmicas. Ustedes van a ver que después cuando nosotros hacemos diseño de columnas como se hacen en Chile, estos requisitos de hecho no son suficientes. Acá nosotros ocupamos el capítulo más demandante de la serie 18 en el capítulo de diseño simple. Acá todo lo que Listo, profe. Gracias. Vale, todo lo que se hace en Chile es sísmico. Básicamente nosotros no tenemos en Chile regiones consideradas no sísmicas. Entonces estos requerimientos que estamos acá, te los muestro, pero en realidad en Chile son aún más estrictos. Entonces, cuando nos vamos con columnas rectangulares, lo mínimo que hay que poner, voy a colocar acá, rectangular columns. En columnas rectangulares, el S, que es el espaciamiento de los hoops, ¿cierto? No puede ser mayor nunca que 16 veces el diámetro de la barra, 48 veces el diámetro del hoop, el mínimo valor entre H y B, y D sobre 2. Esos son todos los valores, pero esto es lo mínimo. Estamos hablando de una columna rectangular, como la que voy a mostrar acá, de altura H y ancho B. Entonces, y este que está acá, el D sub B, el diámetro diameter of longitudinal bar. Entonces, esto es lo mínimo que se puede poner. Aparte, hay una cuestión que dice que el diámetro del hoop que ustedes van a usar, depends on D sub B. Entonces aquí les voy a poner una frase que me decían a mí cuando era niño, cuando tomé este curso por primera vez. El profesor decía, no amarres troncos con alambres. ¿Ah? Ese es el concepto de detrás. Entonces, ¿qué se refiere a esa cuestión? Si usted, recuerden que la barra esta, que el transversal que usted está usando, está amarrando la barra longitudinal, poquita que parte, está confinando el núcleo. Entonces, si ustedes tienen un tremendo una barra de diámetro 36 y le colocan de string un phi de 8, ustedes se ve, es un tronco amarrado con una alambre. Entonces, tiene que haber una proporción más o menos entre el diámetro que uno usa para amarrar y la barra que está amarrando, ¿no? Entonces, para eso ustedes, yo aquí les voy a dejar abiertos, chequen aquí el ACI, no les voy a poner la tabla completa. Cheque ACI for this requirement. Entonces, ustedes tienen que ir a mirar, por ejemplo, si tengo barras, no sé, pues del 18, o del 25, 28, cuál es el estribo mínimo que uno debe considerar, para que no se genere este fenómeno de estar amarrando troncos con el hambre. Aparte, tenemos que, cuando ustedes, cuando tenemos un elemento, por ejemplo, la misma columna que está ahí arriba, esta columna, le voy a dibujar el hoop acá. Ahí está el hoop. Ahí está. Entonces, el hoop es un anillo, y ese anillo tienen que dar la vuelta. Entonces, cuando da la vuelta acá, le da una vuelta y lo anclan ahí. Siempre el hoop tiene que quedar con una patita que está anclada en el núcleo confinado. Esto se llama anchor hoop in confined core. ¿Ah? Entonces, ustedes tienen que colocar el hoop ahí anclado. ¿Y cuánto es largo ese bracito? Bueno, tienen que mirar el ACI.
a veces, dependiendo del diámetro del hook, pueden ser 8 diámetros de barra o 6 diámetros de barra, pero lo importante acá es el concepto. El hook tiene que quedar anclado en el núcleo. ¿Por qué? Porque si ustedes van a obra de repente y ustedes tienen que poner el hook así, da la vuelta y se ancla ahí. Si ustedes lo dejan así, fíjense que lo dejo así, ¿no? Pip, pip. Eso que está ahí está malo. ¿Por qué? Porque como el hub no está anclado en el núcleo, cuando ustedes pierdan el recubrimiento, inmediatamente estas patitas que están acá se van a abrir y van a perder todo el confinamiento. Por eso que ustedes tienen que exigir en obra de que el hub tiene que quedar anclado, ¿no? Si no, no sirve de nada. Tienen que, si ustedes ven que están construyendo columnas con el hub sin anclar, tienen que demoler, ¿no? O empezar a reforzar la columna con fibra de carbono o otras cuestiones para tratar de que el efecto de confinamiento esté presente. Para eso el hub tiene que estar anclado, si no, no sirve. Y lo otro es que cuando ustedes tienen barras longitudinales, hay que ser bien duro con esto cuando les toca ser inspector técnico de obra, ¿cierto? Cuando tienen sus barras longitudinales, que están acá, siempre van a tener una barra en cada esquina. Entonces, si ustedes tienen barras, su diseño requiere que ustedes pongan barras acá al medio, por ejemplo, ¿ya? Y la distancia, esta distancia de aquí, de esta barra, de la barra del medio a la barra de la esquina, si es mayor a 150 milímetros, you need, le voy a colocar acá, to add a, ay, perdón, me quedo mal escrito, a cross tie. O sea, ustedes no pueden tener una barra que esté como en la zona central, que esté alejada de una barra esquina mayor a 150 milímetros, sin tener que necesariamente agregar un cross tie, que son estos elementos que están acá, que se llaman trabas. Estos son cross tie. Entonces, sí o sí, si ustedes tienen más de 150 milímetros, tienen que poner una traba ahí. Ya, entonces eso es lo mínimo, mínimo, mínimo. Ahora, ¿por qué? Esta es una cuestión conceptual, no lo voy a anotar, pero igual les va a quedar el registro escrito, o sea, en audio de por qué se genera esta traba. Lo que pasa es que ustedes saben, o quizás no lo han pensado mucho, pero que los elementos son mucho más rígidos ante carga axial que ante flexión, ¿ya? Vamos a pensar en lo siguiente, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo tengo una regla de estas de escritorio, las que ocupan ustedes ahí para sus dibujos y toda la cuestión. Tienen esa regla, ya que lo estoy dibujando acá, hasta acá. Entonces, bueno, esta regla, por supuesto, tiene una sección transversal, ¿cierto? Y tiene un espesor. Entonces, esta regla, si ustedes quieren flectarla, de hecho, si ustedes quieren deformarla, por ejemplo, aplicándole una flexión ahí, si ustedes le aplican una flexión así, va a ser muy difícil, ¿cierto? Porque están tratando de flectarla con respecto a su eje fuerte. Porque el eje fuerte, esta cuestión, los ejes transversales, ¿cierto? Si este es un eje y el otro eje es el vertical, el eje horizontal de esa regla es el eje fuerte. Entonces, la flexión en el eje fuerte les va a costar re harto doblarla. No la van a poder doblar, de hecho. Va a ser súper difícil. Pero, si ustedes la flectan para el otro lado, en torno al eje vertical, no sé si me están siguiendo, si no me entienden esta cuestión me paran. Aquí el monito como que no me queda muy bien, pero si yo la trato de doblar en torno al eje vertical, ahí, la van a poder doblar más fácil. ¿Por qué? Porque la están flectando en torno al eje vertical, y el eje vertical es el eje débil, el eje que tiene menos inercia. Entonces van a poder doblar la regla, y eventualmente la van a poder romper incluso. Ustedes flectan la regla, y la van a poder romper. La van a romper.
por momento flector. Pero es fácil mostrar de que si yo le hago una flexión en torno al eje débil, la regla es flexible. Ustedes la pueden deformar, es relativamente flexible, no es complicado, salvo que sea una regla, no sea atómica, pero una regla común y corriente, digamos, no es complicado flectarla en torno al eje débil. Y la pueden romper fácilmente. Ahora, si ustedes la quieren romper estirándola, yo por lo menos no puedo. ¿Ya? Yo no puedo agarrar una regla con las manos y estirarla y romperla, y que se me fracture ahí. Porque son súper rígidas. Son extremadamente rígidas y extremadamente resistentes. Entonces no las puedo romper así. Sin embargo, romperla flectándola sí lo puedo hacer, eso lo puede hacer cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los elementos? Los elementos en general son mucho más resistentes y más rígidos axialmente que en flexión, sobre todo en flexión en torno al eje débil. Y eso como lo extiendo al problema que tengo acá del hub con las barras longitudinales. Que resulta que si no estuviera este crosstie acá, si yo tengo, imagínense que voy a dibujar nuevamente mi columna. Voy a dejar la columna, ¿cierto? Entonces tengo mi columna rectangular acá, ¿cierto? Y tengo aparte un hub, que lo voy a poner acá. Ahí está el hub, ¿ya? Y tengo estas barras que están acá, tengo una I, una I, una I, una I, y tengo, por ejemplo, una I y una I. La calidad del apoyo lateral que le brinda esta barra, la barra, el hub, digamos, de hecho el hub, recuerden que tiene una vuelta y está claro. Entonces, todas estas barras, estas 6 barras longitudinales que están acá, no están todas apoyadas con la misma calidad de apoyo, digamos. Aquí hay barras que están mejor apoyadas que otras. Todas las barras de la esquina, que las voy a marcar acá en verde, esa y esa, se encuentran mejores apoyadas que las barras del medio. ¿Por qué? Porque la barra de esquina, para poder pandear, necesariamente por la configuración de esta cuestión, se va a tener que llevar el estribo, va a tener que, cuando la barra trata de pandear, ya no sé qué color dibujarlo, lo voy a dibujar de naranja. Imagínense que la barra aquí quiere pandear, entonces va a generar una fuerza ahí y una fuerza ahí, que van a evitar que esa barra pandee. Y esas fuerzas son fuerzas axiales en la barra. Y ya que les dije, los elementos axialmente son rígidos y son resistentes. Por el contrario, si la barra del medio trata de pandear, la barra del medio, esa que está ahí, trata de pandear, no se va a llevar en un principio la barra roja en axial, sino que la va a flectar, va a hacer esto, con la barra roja. Y la barra del medio va a empujar a la barra roja hacia afuera. Y tal como les dije con el ejemplo de la regla, los elementos estructurales son más flexibles en flexión que en axial. Y ese es un problema de flexión, porque estoy flectando el hub y me lo estoy llevando para afuera. Y eso la norma lo reconoce. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Efectivamente, las barras que están en las esquinas se le llaman las barras well supported. Todas las barras que están en la esquina, esa y esa, son barras well supported, que son las barras de la esquina. Y las barras que no están en la esquina no son barras well supported. Entonces lo que dice la norma es que cuando tú te alejas más de 150 milímetros de una barra que está well supported, que una barra esquina, tienes que necesariamente poner un cross tie, que es esto. Entonces ya si yo coloco esa traba, a esa barra del medio se le hace más difícil pandear, porque no solamente tiene que llevarse el hub en flexión, sino que tiene que llevarse axialmente el cross tie. Y como les dije, los elementos axiales son bien rígidos. Entonces, espero que hayan entendido algo de eso. Ese es el concepto fundamental de por qué la norma requiere que si estamos más de 150 milímetros alejados de una barra esquina, hay que meterle un cross tie. Porque ahí la norma deja de confiar en el soporte lateral que le puede proveer el hub en flexión. Después, vamos a borrar esto. Ahí revisen el video después si no les quedó clara esa explicación. Vamos a pasar al diseño, al corte en columnas.
Entonces, y esto es muy sencillo. Shear design in columns. Y el diseño en corte en columnas es simplemente un problema de phi de n mayor o igual a b. Es lo mismo que en Viga. Entonces, en este caso, este diseño ACI, que el diseño ACI 318, ¿cierto? LRFD, es un diseño que lo que les va a decir que el phi b sub n tiene que ser mayor o igual que el b sub u, donde el phi vale 0.75, ¿ya? Y el b sub n tiene dos componentes. Tiene una resistencia, ¿cierto?, que viene dada por el hormigón, que es b sub c, y una resistencia que viene dada por el acero, ¿ya? La resistencia que tiene el acero es una fórmula que es igual a la fórmula de Viga, esta que está acá, es simplemente B sub S es igual a A sub B, F, I, D partido por S. Las expresiones son exactamente igual que en vigas, like beams, lo voy a colocar acá, but en columnas, columns, se considera siempre que el D es aproximadamente 0.8 veces la altura. Ese es lo que uno tradicionalmente hace en columnas. Y el B sub C, para el B sub C, que es la resistencia del hormigón, esta es la resistencia del hormigón, la expresión está en ACI 318. Quiero darle la expresión del ACI 318 2019. Si me dan un minuto, voy a abrirlo acá en mi computador. Dice beam columns. Acá está el capítulo de columna. Quiero buscar la referencia exacta. Tienen que darme algunos minutos para poder encontrar la fórmula acá de la resistencia al corte en columnas. Allá, corte 22.5. Todavía no encuentro la fórmula. Acá está. Ya, en columna hay dos expresiones alternativas, pero sinceramente, porque dice acá, cuando ustedes se ven el capítulo de columnas, les dice que esto está en la tabla, le voy a poner acá. Esto está en la tabla TEBO 22.5.5.1 de la CI 318-2019, ¿ya? Entonces, en esta tabla hay varias opciones, ¿eh? Pero la que hay que usar es este que dice A sub B es mayor o igual que el A sub B mínimo, ¿ya? Entonces, en este caso, el B sub C puede ser, que dice either of, les permite cualquiera de las dos expresiones siguientes. Les dice que es 0.17 lambda raíz de F'C más NU partido por 6 veces A sub G BWD, o alternativamente les da otra fórmula, que esta sí que es nueva. Esta apareció el 2019, 1/3 raíz de F'C más el NU partido por 6A sub G BWD. Entonces, de estas dos expresiones, la que se ocupa tradicionalmente por tradición en columna es esta que está acá. Esta es la que ocupamos nosotros. Esa.
colocar use this. Esa es la fórmula que nosotros ocupamos. Que es la misma fórmula que en viga, salvo que en las vigas el NU vale 0. Entonces, en las columnas, el NU, de hecho, el NU, claro, estoy mirando una cosa acá. Sí, no, NU dice positive for compression, negative for tension. Entonces aquí, colocar NU se considera positive for compression and negative for tension. O sea, básicamente, el kilo de una compresión, la compresión aumenta la resistencia al corte, porque el valor entra positivo, y si tiene una columna que está en tensión, la tensión disminuye la resistencia al corte de la hormigón. Y con eso, esa es básicamente la fórmula de resistencia al corte. Entonces, ¿hay algún requerimiento adicional? Estoy revisando si hay alguna cosa adicional acá. Dice que aquí, en esta fórmula, tienen que considerar que el B sub C tiene que ser menor que 0.42 lambda raíz de F'(C) BWD, y que el NU partido por 6 veces A sub G tiene que ser menor o igual que 0.05 F'(C). Esos son los requerimientos adicionales que están ahí. Y ahí estaríamos. Entonces, con eso ya después entramos en la fórmula que daría, ¿cierto? Then, va a colocar phi B sub C más B sub S tiene que ser mayor o igual a B sub, and proceed like in beams. ¿Cierto? Y el resto es como el mismo de las vigas. Si lo único que cambia, digamos, es el hecho de que el B sub C ahora aparece un término que depende de la carga axial. Ese es el tema. Entonces, yo con eso puedo diseñar una columna al corte. Puedo diseñar una columna al corte. Pero lo que quiero ver ahora es que vamos a empezar a hablar de... vamos a hablar un poquito de diseño sísmico de columna. Esto que estamos viendo hasta ahora es solamente... nosotros ya sabemos cómo hacer... diseñar una columna a flexión axial mediante un diagrama internacional. Sabemos cómo verificar, no sé, confinamiento en una columna circular, un confinamiento no sísmico. Sabemos los requerimientos básicos de espaciamientos que tienen las columnas, que son estos que les di acá arriba, ¿cierto? Sabemos ahora cómo se diseña una columna al corte. Lo que les quiero mostrar ahora son los requerimientos sísmicos para el diseño de columnas, ¿no? Y eso es una cuestión bien interesante, que va a ser una... Vamos a ver acá. Vamos a ver requerimientos. Voy a poner acá. Seismic requirements for columns design. Nos vamos a meter solamente ahora en lo que es sísmico, porque todas las cosas que hemos visto hasta ahora son requerimientos que aplican para cualquier columna. Una columna en Chile, una columna en un país donde no tiembla, una columna en Nueva York. Nueva York no tiembla, pues, entonces una columna en una ciudad o en una localidad que no tiene sismo, o en una localidad que tiene sismo, el requerimiento siempre es el mismo. Pero ahora vamos a ver cuáles son los requerimientos sísmicos que aparecen.
a cuando estamos en una zona que puede tener una actividad sísmica importante, ya los requerimientos pasan a ser distintos. Entonces, eso es lo que voy a ver ahora, pero para no dejar cortada la idea a medio andar, vamos a quedar hasta acá en la primera hora y nos vamos a dar media hora de reposo. Entonces, redondémoslo a las 5. Yo a las 5:00 me voy a tomar la segunda hora en hablar solamente temas de requerimiento sísmico para columnas hormigonas no, ya que pertenecen a sistemas sísmicos. Entonces, dejemos eso para la segunda hora, nos vemos a las 5. Como ya vimos, diseño de columna en flexocompresión, flexotracción y flexocompresión y diseño del corte, que es básicamente el mismo diseño de viga, pero la fórmula tiene un término adicional que es de la carga axial. Voy a saltarme inmediatamente a diseños sísmicos, a temas de diseño sismo resistente enfocado en columnas. Y después vamos a ver qué más retomamos otros temas, pero toda la parte de diseño sísmico, le voy a colocar acá, vamos a dar un poquito de Earthquake Resistant Design, ¿ya? Hay un libro, que es el libro de Jack Melly, que creo que no lo tienen en la página compartida, pero se lo voy a poner ahí. Vamos a usar este libro. El libro de Jack Melly, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con ese libro para ver la parte de diseño sísmico, ¿ya? Ese libro es como la Biblia del diseño sísmico estructural hormigón armado. Es un libro súper completo, bien actual. Vamos a ver algunas cosas más, por supuesto. Vamos a ver algunas cosas del libro, pero, digamos, si tienen algún minuto, tiempo, ganas o el requerimiento para hacerlo en el futuro, les recomiendo que lean el libro. Vamos a ver algunas cosas ¿no? en este curso y esta segunda parte voy a hablar harto, anotar poco, pero para tener como referencia el libro y la clase para después repasar qué es lo que les voy a contar. Entonces, voy a compartir pantalla desde mi computador ahora. Y vamos a empezar a revisar algunas cosas. Entonces, déjenme ver una cosa. Voy a cerrar acá y ahora sí comparto pantalla desde mi computador. Ahí está. Entonces acá estoy parado este es el libro del que le estoy hablando. Se llama Seismic Design of Reinforced Concrete Buildings. Es un libro que no es un libro para aprender hormigón armado. Este libro asume que ustedes ya saben hormigón y que quieren profundizar solamente en los temas de diseño sismo resistente, ¿ya? Solamente en temas de diseño sísmico de estructura hormigón armado. Es lo que vamos a ver ahora porque es relevante, relevante para lo que nosotros, para lo que ustedes van a hacer en la práctica profesional en Chile, es el libro. Entonces, como les comenté, vamos a ir hablando de algunas cosas que son relevantes, en particular de columnas, pero primero me voy a ir al capítulo, hay un capítulo en el libro que es el capítulo 11, si mal no recuerdo, que dice Seismic Design Overview, el capítulo 11. Entonces, yo lo que les quería mostrar acá es que en este capítulo, que está por aquí, hay una figura que es muy buena. Esta figura que está ahí. Vamos a conversar un poquito sobre la figura 11-18. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando uno... Esta figura representa más o menos lo que sería un edificio de hormigón armado y los elementos fundamentales que están presentes en un edificio. Ahora, en un edificio no necesariamente están presentes todos estos elementos que están acá, pero este como que trata de mostrar cuáles son algunas cosas típicas que uno se podría encontrar. Entonces, lo primero que cuando uno tiene un edificio, normalmente tiene dos direcciones principales. ¿Ah?
Hay dos direcciones principales, en la planta me refiero. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a llevar este monitor Paint y les voy a mostrar acá algunas cosillas. Entonces, ahí si ustedes ven está indicado el norte. Entonces, las direcciones principales de este edificio, ¿cierto? Son esta dirección que está ahí, que es la dirección norte-sur, y la dirección que está ahí, que es la dirección este-oeste, ¿ya? Entonces, tenemos acá la dirección, bueno, tenemos el norte que está apuntando hacia allá, ¿cierto? Y tenemos para el lado de allá lo que es este, ¿ya? Entonces, las direcciones principales del edificio. Entonces, en cada dirección principal, yo siempre tengo que tener, yo tengo dos clases de elementos en una estructura. Tengo elementos que están ahí para soportar las cargas verticales, o cargas gravitacionales, que le llaman, y tengo las cargas sísmicas. Esas son las dos cosas que hay en un edificio siempre. Hay un gravity force resisting system, y vamos a hablar de sismo ahora. Hay un lateral o seismic force resisting system. Entonces, uno en un edificio tiene elementos que están ahí para soportar cargas gravitacionales, para soportar cargas sísmicas, o ambas. Entonces, ¿qué elementos podemos identificar acá en este edificio que estoy mostrando acá? Lo primero es que partamos por las fundaciones. Nosotros miramos las fundaciones, que son las patas de este edificio, y tenemos acá una fundación, que es como un bloque que está soportando este muro, este aquí, donde dice structural o shear wall, es un muro. Este es un muro de hormigón armado. Y ese muro y estas dos columnas que están al lado del muro se apoyan en esta fundación, que es como un bloque que toma el muro y toma las columnas. Esa fundación se le llama zapata combinada en español, y en inglés se le dice combined footing. ¿Y por qué es un combined footing? Porque es una zapata que está recibiendo más de un elemento. Si ustedes ven, recibe estas columnas que están acá y recibe el muro. Entonces tenemos una zapata combinada. También tenemos fundaciones del tipo zapatas aisladas o isolated footing, que es la que está acá. Estas isolated footing son las que reciben las columnas de este marco que está mostrando acá. Isolated footing, hay 3 isolated footing, y estas se encuentran, de hecho, se encuentran unidas con una especie de vigas ahí abajo, que se llaman vigas de amarre, o great beam, estas que están acá, que son vigas que van amarrando o uniendo estas zapatas aisladas, para que, básicamente es para prevenir un problema que se llama de asentamiento diferencial, que producto de las diferentes cargas que tiene cada columna y alguna particularidad que puede tener el suelo bajo esa columna, se generan asentamientos diferenciales en las fundaciones que pueden meter deformaciones y esfuerzos indeseados en la estructura. Entonces, por eso que estas zapatas aisladas se amarran con estas vigas de fundación, que se llaman o vigas de amarre, o great beam en inglés. Entonces, eso es lo que yo veo en la fundación. Esta fundación muestra zapatas aisladas, zapatas combinadas y vigas de fundación. Después nos vamos a los elementos verticales y tenemos 3 tipos de elementos acá. Tenemos, primero, tenemos muros estructurales o muros de corte o simplemente muros. Lo que pasa es que en inglés a los muros se le dicen walls, también se le dicen structural walls, también se le llaman shear walls, se le llaman muros de corte. Esos son muros, que es este elemento que está acá. De hecho, y el muro es un elemento que está diseñado para resistir cargas gravitacionales y cargas sísmicas, ¿ya? El muro resiste cargas gravitacionales y cargas sísmicas. Entonces, tenemos el wall, resiste cargas gravitacionales, gravity forces, y resiste las cargas
sísmicas, que son las seismic forces. Eso es lo que hacen los muros. Y si ustedes ven aquí, yo siempre en cada una de las direcciones principales del edificio, que son dos en este caso, la dirección norte-sur y la dirección este-oeste, yo tengo que tener primero un sistema que resista cargas sísmicas. Y también tengo que tener un sistema que resista cargas gravitacionales. Entonces, en la dirección norte-sur, toda la parte sísmica recae en este muro que está acá y asumimos que ahí se ve un poquito la otra cara del edificio que también tiene un muro. O sea, en la dirección norte-sur corren dos muros rectangulares de hormigón armado, que son resistentes a cargas gravitacionales y cargas sísmicas. Aparte, en la dirección norte-sur tenemos dos columnas acá. Tenemos una columna que está a un lado del muro y la otra columna que está al otro lado del muro, junto con algunas vigas. Ustedes ven que las columnas están unidas al muro a través de vigas. Este sistema que está acá es un sistema que no está pensado para resistir cargas sísmicas, es solamente para resistir carga vertical. Entonces, a eso le llaman el gravity frame o gravity framing. El gravity framing lo único que hace es resistir carga gravitacional. Frame porque en español sería marco gravitacional, porque tiene columna y tiene viga. Si ustedes tienen un sistema que tiene columna y viga, se le llama marco. Y en este caso, este marco es un gravity framing porque si ustedes ven acá, esto puede que todavía no lo entiendan bien, pero por rigidez, como el muro es mucho más rígido lateralmente que este marco que está acá, el muro se lleva toda la carga sísmica y el marco este está predominantemente aquí trabajando como un sistema de carga vertical. O sea, está para tomar peso propio sobre carga, pero no es un sistema sísmico. Por eso se llama gravity framing. Ese es el que está ahí. Gravity framing es un marco que no está pensado para tomar carga sísmica, está pensado solamente para tomar carga gravitacional. En la otra dirección, que es la dirección este-oeste, tenemos el sistema sismo-resistente, ya no son muros, tenemos este elemento que está acá, que se llama Moment Resisting Frame. Ese Moment Resisting Frame es un sistema que está diseñado, es un sistema sísmico. O sea, también le llaman el SMRF, se llama Seismic Moment Resisting Frame, el SMRF. Y esa cuestión toma cargas gravitacionales y toma cargas sísmicas. ¿Ya? Entonces ya tenemos tres sistemas acá. Tenemos los muros que toman cargas gravitacionales y cargas sísmicas, tenemos los gravity frames que toman solamente cargas sísmicas y tenemos el Seismic Moment Resisting Frame que toma cargas gravitacionales y cargas sísmicas. Y eso lo están marcando acá con una especie de achurado. Todo ese marco que se ve como achurado ahí, ese es un marco que aquí el diseñador de este edificio me está indicando que es un marco sísmico. O sea, ese está pensado para tomar sismo y para tomar carga vertical. Esta columnita que se ve en el extremo y estas vigas que están blanquitas acá siguen siendo parte del sistema Gravity Framing. No están diseñadas para tomar sismo, sino que solamente carga vertical. Y de hecho, acá en el dibujo las muestran como con una viga más bajita, si lo ven. Es más chica que la viga que está en el marco sísmico que está indicado acá, que es un marco que se repite en la otra cara del edificio. Entonces tenemos en este edificio muro hormigón armado, marcos gravitacionales, tenemos marcos especiales de momento. ¿Y qué más tenemos acá? De hecho, fíjense que en la dirección norte-sur el sistema sísmico son muros y en la dirección este-oeste es de marcos. Este es un diseño muy gringo. ¿Eh? Los gringos normalmente les gusta que los sistemas sismoresistentes no se toquen en las puntas. Por eso que el muro no llega hasta acá y el marco sísmico no parte acá, porque no les gusta este comportamiento 3D que tendría aquí el sistema sísmico si se juntan. Tratan que estén separados como que fueran sistemas planos. ¿Eh? Entonces el muro lo separan del marco y lo que tienen aquí en la esquina de encuentro es una columna gravitacional. Aparte, tenemos
aparte de este muro, de este marco sísmico, de los gravity frame tenemos, y de las fundaciones, tenemos una cuestión que es la losa. Tenemos la losa, pero la losa acá, recuerden que losa en inglés se dice slab, aquí le llaman diafragma. El diafragma es la losa, de hecho. Lo que pasa es que cuando estamos en diseño sismo resistente, vamos a colocar slab, entre paréntesis, el diafragma. Diafragma. Ya, este tiene dos funciones. Este toma la carga vertical, toma la gravity framing, porque ustedes caminan arriba de las losas, esa es carga vertical, pero aparte toma carga sísmica, seismic force. Porque el slab lo que hace es que toma la carga sísmica que viene del terremoto, ¿cierto? Por ejemplo, yo la voy a dibujar en verde, que imagínate que el terremoto va ahí, en la dirección norte-sur. Entonces, el terremoto actúa en la losa, y después la losa distribuye esa carga en los elementos verticales. En este caso, en esa dirección que está ahí, la losa toma la carga, ¿cierto?, que va en la dirección norte-sur, y se la lleva a los muros que corren en esa dirección, y después de los muros la carga baja hasta las fundaciones. Siempre se espera que este es el terremoto, ¿cierto? Ahí lo que estoy tratando de representar con esas flechas verdes es un earthquake, ¿cierto? Entonces, lo que busca la estructuración de cualquier edificio es que la carga baje desde el punto de origen hasta la fundación de la forma más directa posible, sin interrupciones. Por eso que la carga sísmica se genera en la losa, baja por los muros y no tiene ninguna interrupción y llega a la fundación. ¿Ven? Entonces, esa es la idea, tiene que ser un sistema continuo y la fuerza tiene que viajar desde el punto de origen hasta la fundación de la forma más directa posible. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, estos son los componentes principales de un edificio. Tenemos las losas que cuando están trabajando en este comportamiento sísmico, que es distribuir la carga sísmica en elementos verticales, se le conoce también como diafragma. La losa, cuando se habla de un diafragma, es la losa básicamente, pero distribuyendo la carga sísmica en los elementos soportantes. Entonces tenemos el diafragma, tenemos marcos especiales de momento, tenemos marcos gravitacionales, tenemos muros estructurales, tenemos zapatas combinadas, tenemos zapatas aisladas y tenemos algunas vigas de fundación. Este es el edificio que tiene de todo lo que uno podría pensar que puede tener un edificio. Entonces, hay edificios en Chile, la forma en la cual que tienen los edificios de Chile es distinto a esta configuración que nosotros estamos viendo acá. Nosotros en Chile tenemos una forma estructural, voy a hablar solamente de los edificios habitacionales en este minuto. Son edificios que están principalmente formados de muros. No tenemos, nosotros no usamos estos moment resistant frames, ni estos gravity, o sea, moment resistant frames sobre todo, estos marcos de momento que son muy usados en Estados Unidos, nosotros acá en Chile no los usamos. Nosotros privilegiamos la construcción de edificios que están estructurados principalmente en base a muros. Entonces, les voy a mostrar cómo se ve una planta, un edificio chileno así súper simplificado. Este es de un artículo que publicamos tiempo atrás sobre, dice, efecto de la rigidez en el desempeño sísmico de edificios de hormigón armado, de estos shear wall buildings, edificios que están en muro. Entonces, este artículo habla de este tipo de tipología. Si ustedes ven, esto es una vista en planta. Los muros, los edificios chilenos tienen planta, esta es una versión simplificada, por supuesto, pero tienen estas formas que están acá. Son edificios que tienen principalmente muros, algunos muros rectangulares, estas son vistas en planta, tienen algunos muros que tienen estas formas T, ¿ah? Y tienen una configuración en planta que le llaman la configuración espina de pescado, que es una espina de pescado, donde cada una de estas unidades representa un departamento. Esto es un edificio de departamento, y aquí hay un corredor central, ¿ah? Por el cual uno va y accede a los distintos departamentos. Entonces, esta es la forma típica de un edificio habitacional chileno,
que ustedes ven los edificios chilenos modernos habitacionales, de hormigón, son todos muros, ni siquiera tienen vigas. O sea, son edificios que tienen muros y arriba la losa. Es muro-losa. Es muy raro que un edificio moderno tenga vigas. Son solamente muros y losas. Y no tenemos marcos ni ninguna cosa de ese estilo, digamos. Son muros de esta naturaleza. Pero no, aquí no hay nada más interesante que ver. Solamente les quería mostrar la planta. La planta aquí tiene un pequeño análisis del comportamiento sísmico y otras cosas. Pero son edificios que tienen esta forma que está acá. Entonces, este edificio que les estoy mostrando acá en el libro es muy académico porque tiene muros de partida, no tiene configuraciones complicadas, son muros rectangulares, ¿no? Ustedes ven que los edificios reales tienen muros de formateo o incluso unas secciones más intrincadas, ¿no? Pero acá tenemos solamente muros rectangulares, tenemos unos marcos bastante sencillos y unos gravity framing y la losa. Entonces, eso es lo primero que le quería mencionar. Entonces, les voy a anotar en el apunte acá, le colocar, no la estoy proyectando en el apunte, pero los voy a colocar acá, sí, o check, le voy a colocar check, figure, la figura 11.18, for main, le voy a colocar for a basic building system, ¿ya? Donde ustedes van a ver muros, marcos gravitacionales, marcos sísmicos y fundaciones. Entonces, de aquí nos vamos a saltar al caso de columnas. Yo tengo columnas de dos tipos, ¿ah? Yo tengo las columnas que ustedes van a tener en un edificio. Si yo me doy un edificio, las columns, tenemos columnas que son parte de un gravity framing. Vamos a hablar de columnas en el caso chileno, si es que a alguno de ustedes se le ocurriera de repente diseñar un edificio con un marco especial de momento, cosa que no hacemos de nuevo, pero si ustedes tienen columnas en un edificio, la columna en Chile, la columna va a ser parte de un sistema gravitacional, un gravity framing, o va a ser parte de un sistema sísmico, de un seismic moment, perdón, seismic. Recuerden siempre que la palabra es seismic, no es sísmic. Seismic moment resisting frame, ¿ya? Entonces ustedes van a tener columnas que son o parte del sistema gravitacional, como esa blanca que está ahí, o parte de un marco sísmo resistente. Entonces, dependiendo de qué columna tienen, hay requerimientos adicionales a los requerimientos que yo vi, porque yo les enseñé a enseñar columnas con diagramización, columnas con corte, pero ahora vamos a ver cuáles son los requerimientos de una columna que está en un gravity framing y los requerimientos de una columna que está en un marco especial de momento. Entonces, vamos a ver primero la columna del gravity framing, ¿ya? Y esa columna del gravity framing está vamos a concentrarnos únicamente en una figura que está en este libro, que es muy buena, que está, creo que es esta que está acá. Ya, miren. Si ustedes se van al capítulo 14 del libro, yo no les estoy pidiendo que vean el libro completo, solamente me voy a concentrar en una cosa súper específica. Capítulo 14 tiene los requerimientos de los sistemas gravity framing, ¿ya? Acá están todos los requerimientos que tiene un sistema de marco que no forma parte del sistema sísmico resistente. De hecho, voy a leer las primeras 3 líneas que dice: gravity framing es un término usado para describir un framing estructural, o sea, un marco estructural que está proporcionado para tener resistencia y rigidez requerida para carga gravitacional, pero que no es considerado parte del sistema resistente a cargas laterales. O sea, esta cuestión son
vendría siendo la columna blanca del monito anterior. Son columnas, vigas, que no están diseñadas para resistir terremotos, ¿no? Solamente para resistir carga gravitacional. Entonces, los requerimientos, como estamos todavía en el tema de columna, los requerimientos de columna están todos resumidos en la figura 14.8. Figura 14.8 tiene todos los requerimientos que tiene que tener el diseño de una columna que forma parte de un sistema gravitacional, ¿ya? Esta figura 14.8. Y la figura 14.8 tiene dos casos. Tiene un caso A y tiene un caso B, ¿ya? Y si ustedes ven, es claro que el caso B tiene más acero que el caso A. Lo que nosotros hacemos es considerar siempre el caso B, porque el caso B es un caso que es siempre conservador y siempre le van a apuntar con el caso B. Así que no voy a entrar en más detalles respecto a esto. Nosotros vamos a trabajar en este curso con los requerimientos de columnas gravitacionales del caso B. Y eso es lo que voy a revisar ahora. Entonces voy a anotar acá en el apunte: we only work with case B. Eso es lo que vamos a hacer en este curso. Entonces vamos a ver qué es lo que pide el diseño de columna gravitacional en este monito que está acá. Lo primero, dice, voy a leer acá, a ver si puedo, vamos a ver, voy a ir hasta el pen y lo voy a ir, para ir demarcando algunas cosas. Y ya, aquí vayamos conversando acá. Lo primero dice, longitudinal reinforcement satisfies entre 1 y 001 y 006. Esa es la cuantía de acero longitudinal. Esa es área de acero partido por el área bruta de la columna. Yo en clases les dije que la cuantía de acero vertical, digamos, estaba entre el 1, entre 001 y 008, pero el límite práctico era 004. O sea, nunca jamás en la vida uno debiese ir mayor a 004, por un tema práctico. Pero el límite, digamos, de norma es 008. Cuando la columna forma parte de un gravity framing, en realidad el límite no es 8, sino que es 6, es 006. De nuevo, nuevamente, recordemos que, lo voy a colocar acá como una notita, never go beyond 0.04 for practical purposes. Ese es el criterio de oficina. No vayan nunca más allá de un 0.04, pero el límite es 6% de cuantía. Después dice, el refuerzo transversal, vamos a ir a la segunda parte que está aquí. El refuerzo transversal son suncho, estribos circulares, bueno, si son columnas circulares, o trabas y estribos rectilíneos, o sea, rectangulares, diseñados para resistir el corte correspondiente a MPR, dice. Ahí. MPR. Y esta cuestión es, esa frase que está ahí, es extremadamente importante. Esto es extremadamente importante. Entonces, voy a colocar acá una nota que significa Word is MPR. ¿Qué es lo que es MPR? Eso se lo voy a explicar ahora. El MPR se llama, y le está diciendo que ustedes tienen que diseñar al corte correspondiente a MPR. MPR se le llama momento probable moment. El MPR es el momento probable. Probable moment. Ese es el MPR. El MPR es el momento probable. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el momento probable?
Voy a compartir pantalla desde mi computador, desde mi tablet, perdón, y le voy a explicar el concepto de momento probable, que es un concepto de diseño sismoresistente. Vamos a ver qué es lo que es el probable moment, MPM. And shear, and corresponding shear le voy a colocar. Les voy a explicar qué es lo que es un momento probable y el corte correspondiente al momento probable. Ya. Entonces, ustedes tienen una columna de hormigón armado, que ustedes ya la tienen perfectamente diseñada, ¿cierto? Entonces vamos a tener una columna de hormigón armado acá. De nuevo, es un concepto que es bien específico de diseño sismoresistente, el tema de los momentos probables. Y lo voy a tratar de explicar de la mejor forma que pueda ahora. Ahí tengo una columna, vista de lado. Ahí tengo una columna, ¿ya? Y esa columna tiene un diseño y por lo tanto vamos a asumir que la armadura es constante, ¿ya? Y tiene, o sea que no cambia la armadura a la altura. En realidad no tiene por qué, no tiene por qué ser constante, pero vamos a dibujar acá la armadura, ¿cierto? Tiene su armadura vertical, ¿cierto? Que la voy a dibujar así nomás esquemáticamente. Imaginamos que esa es la armadura vertical de la columna. La armadura vertical. Entonces, esta columna ustedes le pueden calcular el diagrama de interacción, ¿ya? El diagrama de interacción de la columna, ¿cierto? Ustedes ya lo saben calcular. Lo pueden calcular con SAP, lo pueden calcular a mano, como con el software de preferencia. ¿No? Entonces, yo puedo calcular el diagrama de interacción ahí arriba, que no tiene por qué ser igual al de abajo, ¿eh? Porque depende si la armadura es igual, va a ser el mismo, pero el diagrama de interacción se ve una cosa así. Entonces, este es PU, MU. Y también puedo calcular el diagrama de interacción, ahí abajo. ¿Cierto? También lo puedo calcular. Es PU, MU. ¿Ya? Entonces, esta columna está sometida a una carga axial, ¿ya? Si recordamos las combinaciones de ACI 318, las combinaciones son, lo voy a colocar acá, ACI 318 combos. Son 1,2 DED, perdón, aquí estoy mal, 1,4 DED, 1,2 DED más 1,6 live, 1,2 DED más 0,5 live, más menos el terremoto, y 0,9 DED más menos el terremoto. Esas son las combinaciones de 618. Estas combinaciones de 618, hay algunas que son estáticas, que son las primeras dos. Esta es una cuestión que yo estoy ingeniero que no lo tienen claro. He visto cometer errores en esto en ingeniero, incluso por eso que lo quiero dejar súper claro. Estas combinaciones son estáticas. Static log only. Y estas combinaciones que están abajo son las sísmicas, porque son las combinaciones que tienen terremotos. Entonces, estas combinaciones tienen static plus seismic. ¿Ya? Entonces, el tema es ¿cuál es la capacidad que tiene esta columna? ¿Cuál es el momento que soporta esta columna? ¿Ya? De hecho, entonces, ¿cómo yo puedo determinar la capacidad de la columna? Yo entro acá con las combinaciones sísmicas, le voy a colocar Find
PU from seismic combos, ¿ya? Entonces, ustedes van a calcular, y en realidad van a ser, bueno, en este caso serían dos, ¿cierto? O, bueno, las que sean. Entonces, y ustedes se van al gráfico de acá, esta PU, y le voy a colocar PU, para identificarlo de alguna forma, le voy a colocar PU estrella, que es la carga axial. Entonces ustedes entran en el diagrama de interacción con la carga, por ejemplo, ahí, con esa carga PU estrella. Esa sería una raya ahí en PU estrella. Y leen el correspondiente momento en ese punto. Entonces a este le vamos a llamar MN, y por ejemplo, si este es el extremo A y este es el extremo B, este sería MNB. Esa es la capacidad de la columna, arriba. Se lee, para el líder PU, estrella, se lee el momento. Y lo mismo acá abajo. Yo coloco, me voy a leer cuánto vale en esa carga, PU estrella, cuánto vale el momento nominal en A. Por eso tengo que tener construido el diagrama de interacción. Y tengo que tener estimada la carga vertical. Con eso. Entonces, ¿cuánto vale el momento probable? El momento probable es una estimación de cuánto es la capacidad real de la columna. El momento probable es aproximadamente 1.25. Voy a colocar acá el momento probable en B. El momento probable en B es aproximadamente 1.25 veces el momento nominal en B. Y el momento probable en A es aproximadamente 1.25 veces el momento nominal en A. ¿De dónde saqué esta brujería? Lo que pasa es que la capacidad que ustedes determinan, que es el momento nominal, ya sea una columna o una viga, ustedes lo determinan asumiendo que la fuerza en el acero es Fi. ¿Ya? El momento nominal se determina asumiendo que la afluencia del acero es Fi. Lo voy a colocar acá abajo como una nota, una nota, note, perdón. Voy a colocarlo acá, nota. No. Ustedes, el momento nominal is calculated using Fi as steel strength. Ustedes ocupan como que el acero, la resistencia es Fi. El momento probable lo que intenta hacer es tener una mejor estimación de la capacidad de la viga o de la columna. Entonces, como nosotros sabemos que los aceros no son elastoplástico perfecto, sino que el acero endurece, ¿cierto? El acero no tiene una relación así. La curva real del acero es así, endurece. Entonces lo que hace el ACI para estimar el momento probable, dice calcule la capacidad, is calculated using 1.25 veces Fi as steel strength. Entonces lo que dice el ACI es que el momento probable se calcula usando una afluencia igual a 1.25 veces la afluencia nominal. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la práctica? En la práctica lo que uno hace siempre, que no es exactamente lo mismo, ¿eh? Esta frase que estoy poniendo acá, o sea, calcular la capacidad usando una afluencia un 25% mayor, no es lo mismo que llegar y multiplicar el momento nominal por 1.25. No es lo mismo, pero es casi igual. Entonces, lo que hace la gente en la práctica es para el caso columna, construye el diagrama de interacción y simplemente este diagrama de interacción, ojo, este diagrama de interacción
sin phi, es el diagrama no phi. Uno construye el diagrama de interacción y después lee para el nivel de cada axial de la columna cuánto vale el momento nominal y lo multiplica por 1,25. Y por eso se calcula el momento probable. Ya, ¿qué tiene que ver esto con el corte? El momento probable que está acá it is a better estimation of the real column strength. Eso es lo que está haciendo. Está tratando de obtener una estimación de cuánto vale la capacidad real de la columna. ¿Y para qué? Porque lo que pasa es que cuando ustedes cargan lateralmente la columna, esta columna va a estar sometida, por ejemplo, a un terremoto. Entonces va a tener una fuerza ahí y se va a generar una reacción para allá. Ese es el terremoto, o lo de llamar earthquake ahí. Esas son las fuerzas sísmicas que actúan en la columna. Entonces, si ustedes hacen el diagrama, esta cuestión hay que hacer el diagrama de momento de la columna. La peor condición, la peor fuerza que puede tener la columna flexural, la peor fuerza, voy a dibujar la columna aquí paradita, ahí está la columna. Lo peor que puede ocurrir en la columna es que la columna alcance un valor MPRA ahí arriba, perdón, B, y el MPRA ahí abajo. Básicamente, porque eso es lo máximo que puede dar. Si ustedes ven el diagrama de momento típico de una columna que está sometida a carga sísmica, se ve más o menos, lo voy a dibujar acá en verde, el diagrama de momento de una columna sometida a carga sísmica es así. Tiene momentos máximos arriba y abajo. Este es el diagrama de momento de una columna sometida a carga sísmica. Ese es el diagrama de momento. Entonces, eventualmente, la parte de arriba va a alcanzar la capacidad y la parte de abajo va a alcanzar la capacidad. Y no da más, si no hay más. Entonces, ¿cuánto vale el corte que ocurre simultáneo con eso? Se puede calcular, acá ustedes pueden dibujarlo, yo ya me sé las direcciones de esta cuestión, entonces sé que si esto es así, los cortes, de hecho, claro, los cortes aquí, bueno, ustedes los dibujan para el lado que quieran, pero la dirección del corte aquí sería, me confundí, pero así. Entonces, este va a ser el corte, que le llaman corte sísmico. Si ustedes saben que si yo tengo esto que está acá, si esas fuerzas no existieran, esa cuestión no está en equilibrio. Ahí la sumatoria de momento nunca les va a dar cero. Porque esta cuestión está girando, estaría girando así. Estaría girando perpetuamente, porque no hay nada, necesariamente tiene que haber una fuerza que equilibre esta cuestión. Entonces, cuando la columna alcanza esta capacidad, hay una fuerza que ocurre simultánea, que yo le llamo acá BU. BU. Ya, entonces acá hago sumatoria de momento igual a 0, donde, por ejemplo, en el punto A, ahí abajo, y voy a tener que la sumatoria de momento igual a 0 abajo, entonces me queda que el MPR del A más el MPR en B menos BU multiplicado por la altura de la columna igual a 0. Donde la altura de la columna es esto que está acá. Estoy haciendo un momento ahí abajo nomás, en el punto A. Esta es la columna, acá está el punto A, acá está el punto B. Tomé el momento abajo. Y con eso calculo que es BU es igual a la sumatoria de los MPR partido por la altura de la columna. Ese que está ahí, la sumatoria de los momentos probables partido por la altura, es lo que le llaman, es el seismic shear corresponding
to MPR. Entonces, cuando ustedes diseñan la columna al corte, o sea, tienen que diseñar design phi bn mayor igual a bu con bu igual a la sumatoria de los momentos probables partido por la altura de la columna. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Entonces, ese corte que está acá se llama corte sísmico o corte por capacidad, y es un corte que se calcula con la sumatoria de los momentos probables dividido por la altura de la columna. Entonces, diseñar una columna gravitacional, caso B del dibujo que yo le mostré en pantalla, no es tomar y carepalo usar el corte que entrega el SAP. ¿no? No se hace de esa forma. ¿Por qué? Porque el diseño que está acá les dice que el corte tiene que ser diseñado para resistir, dice designed to resist shear corresponding to MPR. Lo que le está diciendo ahí es que yo tengo que diseñar la columna para un corte igual a la sumatoria de los MPR dividido por la altura de la columna. Esa es la clave. Entonces se diseña con el corte calculado por la sumatoria de los MPR dividido por la altura de la columna. Y el MPR requiere que ustedes tienen que, primero, seguir los pasos que vimos recién. Calcular el diagrama de interacción abajo, calcular el diagrama de interacción arriba. Para la carga axial de la conspiración sísmica, determinar el valor del momento nominal, arriba y abajo, multiplicarlo por 1,25. Y después aplicar la fórmula, BU es igual a la sumatoria de los MPR dividido por la altura de la columna. Y eso les da el corte. Ese corte es el peor corte que puede aguantar la columna. Nunca van a encontrar un corte peor. Entonces, la idea de esta cuestión es que sea súper conservador. Eso está tratando de buscar. Que esta columna nunca va a fallar por corte, porque le metieron el mayor corte posible, digamos, a la columna. Básicamente, nunca va a tener un corte mayor que ese. Por eso que eso es lo que se hace con el momento probable. Después dice, los rectilinear hoops, los hoops y las trabas tienen que tomar al menos todas las barras corner, son las barras de la esquina, y las barras longitudinales alternadas con barra no soportada a una distancia mayor a 150 milímetros desde una barra soportada. Dice, con espaciamiento de barra soportada HX no excediendo 350 milímetros on center. Ya. Vamos leyendo esta cuestión. ¿Qué es lo que dice acá? Lo que les dice es que va más o menos relacionado con lo que habíamos visto hace un rato respecto al tema de dónde poner las trabas. Lo que está diciendo esto es lo siguiente, voy a tener que salirme de acá y tomar de nuevo el tablet, la presentación desde el tablet. Esa frase que está indicada ahí les está diciendo lo siguiente. Les dice que ustedes toman la sección transversal, tienen por ejemplo, este es mi columna, con su estribo. Déjenme leer un poquito. Dice, tienes que tener, bueno, por supuesto que en cada esquina tienes una barra. Tienes, ¿cierto? Una barra ahí, una barra ahí, una barra ahí y una barra ahí. Entonces acá tiene unas barras, por ejemplo, fíjense que tengo unas barras al medio. Tengo unas barras al medio. Entonces, lo que dice esta cuestión es que la distancia desde una barra correctamente soportada a una barra que no está correctamente soportada no puede exceder 150 milímetros. O sea, lo que le está diciendo es que si dice 150 milímetros clear, dice clear. ¿Qué significa clear? Significa que
la distancia, por ejemplo, de aquí a aquí, esa distancia no puede ser mayor, tiene que ser menor o igual a 150 milímetros. Porque es la distancia desde una barra que está correctamente soportada a una barra que no está correctamente soportada. Lo mismo ahí. Esa distancia de ahí a ahí no puede ser mayor a 150 milímetros, eso dice. Tiene que ser menor o igual a 150 milímetros. Y lo mismo para el otro lado. Esa distancia de ahí a ahí no puede ser, tiene que ser menor o igual a 150. Ah, no, perdón, es no hay que ver. No, ahí no hay barras para el lado. Eso lo dice, porque recuerda que el mundo de las columnas está dividido en barras soportadas correctamente y barras que están no soportadas correctamente. Las soportadas correctamente son las que están en la esquina y las que tienen trabas. Entonces aquí, ¿qué pasa si, por ejemplo, esta primera distancia es más que 150? Entonces ahí ustedes tienen que meter una traba. Si fuera más de 150, tienen que meter una traba. Si es menos de 150, no la necesito. Por el otro lado, si tengo más de 150, tengo que meter una traba. Si tengo menos de 150, no la necesito. Y aparte, eso es lo que dice acá. Dice que el espaciamiento de las barras soportadas no debe exceder 350 milímetros on center. Significa que, por ejemplo, si yo aquí decido ocupar una traba finalmente, ahí, el espaciamiento entre barras soportadas correctamente, que vendría siendo al centro, o sea, del centro de esa barra al centro de esa barra, esa distancia se llama HX. Y ese HX tiene que ser menor o igual que 350 milímetros. Eso es lo que dice esto. Y esto también ocurre por el otro lado. La distancia aquí entre estas dos barras correctamente soportadas tiene que ser menor o igual que 350 milímetros. Eso es lo que está diciendo esta cuestión. Y les dice que vamos a de nuevo proyectar desde el computador. Ahí está. Y aparte dice ahí, hay una notita que aparece al final, que la voy a destacar aquí en verde. Dice, cuando la carga axial supera un 30% de su G F' o el F' es mayor que 70 megapascales, dice, every longitudinal bar around the perimeter of the column core shall have lateral support provided by the corner of a hook or a seismic hook. Básicamente, les dice que si ustedes tienen una carga axial mayor al 30% de F' sub G o un F' mayor a 70 megapascales, no les puede quedar una barra que no esté apoyada por una esquina o por una traba. Entonces, lo que les está diciendo es que si ustedes tienen, por ejemplo, una columna y una columna de este tipo y que tienen, la voy a hacer acá con algunas barritas por ahí. Tengo una barra ahí, otra por ahí, otra por ahí, una ahí, otra barra por ahí, otra por ahí, otra por ahí, y otra por ahí. Ya, si la carga axial supera el 30% de F' sub G o el F' mayor de 70 megapascales, necesariamente van a tener que meter, aquí me va a quedar medio feo, van a tener que meter una traba ahí y van a tener que meter una traba ahí, básicamente porque les dice que no puede quedar ninguna barra que no esté en una esquina o agarrada con una traba. Entonces tienen que agarrarlas todas así. Eso es. Entonces, en el fondo le va a quedar la columna llena de fierro. Y saltando al tema de las notas, ya entramos en el detalle de lo que requiere acá la columna. Entonces, tienen un requerimiento tienen dos zonas acá en la columna. Hay una zona que le llaman L0, que está aquí en la orilla, y hay una zona que está al medio. En la zona de L0, dice, bueno, ¿cuánto vale el L0? El L0
vale el mayor valor entre H1, H2, el largo de la columna partido por 6 o 460 milímetros. Ese es el largo del L0, donde H1 y H2 son las dimensiones de la columna, el B y el H, son las dimensiones de la sección transversal de la columna. Entonces, ustedes pueden calcular ese L0, y en L0 el espaciamiento máximo de los hoops es S1, donde S1 tiene que ser menor o igual a estos valores que están acá. ¿Ya? Menor o igual que estos valores que están acá. El S2, que es la zona que está, el espaciamiento que requiere la armadura fuera de la zona L0, tiene que ser menor o igual a los valores que están aquí. ¿Ya? Y les da una cosa adicional. Dicen que si ustedes, esto no lo hemos visto todavía, así que no nos vamos a meter acá todavía, pero si ustedes necesitan hacer un traslape, un splice, porque ustedes saben que las barras, los largos comerciales son de 12 metros, entonces de repente por temas constructivos, las barras tienen que de alguna forma empalmarlas, porque son entonces esos empalmes de barras que no lo hemos visto todavía, pero si tuvieran un empalme de barra, tienen que estar, dice, tienen que estar solamente en la zona central de la columna. Nunca pueden colocar un empalme en el estado extremo, y en la zona del empalme tienen que colocar espaciamiento estribo espaciado S1. ¿Ya? Entonces, esto es lo que pide lo que pide todos los requerimientos que pide la norma respecto a una columna gravitacional. Vamos a terminar ahora acá. Voy a mandarles un ejemplo. Yo me voy a preparar un ejemplo de diseño de una columna gravitacional completo, con todo lo que hemos conversado, que tenga todos los componentes, digamos, de extracción y después toda esta verificación de corte, y con eso, digamos, damos por cerrado este tema, y con ese ejemplo que les voy a enviar hasta el miércoles, vamos a quedar hasta ahí para la prueba, ¿ya? Así que eso es todo. Esto de nuevo lo vamos a agarrar con un ejemplo, y yo se lo voy a mandar por escrito, de cómo se diseña una columna, un gravity frame en un edificio, y vamos a hacer cualquier duda y todo me comentan. Eso es todo. Así que quedamos hasta acá. Nos vemos ya la próxima semana. La semana siguiente aclararemos a ver si hay alguna duda y todo. Lo vamos a ver. Dígame.